El viaje de un nerubiano, epílogo. Thrall hizo todo lo posible para proyectar calma y confianza mientras era escoltado a través de la entrada de Dalaran por un contingente de soldados de la Alianza. No todos los días se permitía a un orco entrar en una de las ciudades más avanzadas y prósperas de Azeroth, llena de una diversidad de personas mayor de lo que Thrall jamás hubiera creído posible. Incluso después de unos pocos segundos de atravesar las puertas, ya podía ver razas de personas sobre las que solo había leído en los libros. Elfos de la noche, Tauren, los míticos Pandaren e incluso extraños hombres pez humanoides vestidos con túnicas largas y sueltas mientras caminaban por las bulliciosas calles. Thrall conocía bien la ciudad mágica, gracias a los 15 años de estudio de su hermana Tareta y a sus ocasionales visitas secretas bajo el manto de las ilusiones con Krivax, pero aún así Dalaran le parecía impresionante. No solo por la gran variedad de vida, sino también por las innovaciones mágicas y tecnológicas que parecían haber avanzado más con cada visita. Construcciones arcanas patrullaban las calles, plataformas flotantes transportaban mercancías por el aire, pulsos mágicos en teleféricos de seda nerubianos transferían mensajes de un extremo a otro de la ciudad y plataformas de teletransporte gnomos derivadas de la tecnología titánica permitían viajar instantáneamente a través de diferentes partes de la ciudad. Incluso el mercado de alimentos parecía extraordinariamente vibrante y diverso, gracias a las magias agrícolas recientemente desarrolladas por el vuelo rojo y los druidas elfos. Todo lo que Thrall quería hacer era sentarse y reflexionar sobre cómo estas increíbles innovaciones podrían ayudar a su pueblo, como lo hicieron con el resto de Azeroth. Aunque la Alianza se había enfrentado a lo que parecía ser una serie constante de amenazas externas, la vida real de sus ciudadanos mejoraba año tras año. Todo era bastante impresionante. Thrall se alegraba de que el minucioso entrenamiento en liderazgo que le había dado Drektar, lo más parecido a un padre que tenía, lo hubiera preparado para triunfar como jefe del clan Lobo Gélido. De lo contrario, habría parecido un niño en una juguetería de gnomos. Sin embargo, Thrall sintió que sería mucho más fácil para él mantener la calma si la gran parte de los ciudadanos no lo miraran abiertamente mientras él disfrutaba de las fascinantes vistas de Dalaran sin estar presente. Hacía mucho que había aceptado el hecho de que los orcos eran una de las razas más odiadas en los reinos del este, superados solo por los gnolls y, más recientemente, por los trolls. Pero todavía le molestaba que lo miraran con una animosidad tan obvia. Fue casi suficiente para hacer que Thrall se arrepintiera de haber rechazado la oferta de transporte mágico del Kirin Tor, pero creía que era mejor para la gente común ver a un orco caminando pacíficamente por sus calles. ¿Estás seguro de que es una decisión sabia, jefe? Parece como si estuviéramos entrando desarmados en la guarida de un grón. Thrall apartó la mirada de los peatones que se encontraban cerca y se giró para mirar a un orco mayor llamado Palkar, que en el pasado había sido el consejero más cercano de Drektar y ahora estaba a su servicio. El hombre estaba un poco más aferrado a sus costumbres de lo que a Thrall le hubiera gustado, pero su competencia y lealtad eran rasgos invaluables. Thrall sabía que necesitaría esas cualidades en quienes lo rodeaban si quería finalmente llevar a su pueblo a una paz duradera. Probablemente sea demasiado tarde para que tomemos una decisión diferente, Palkar. Sería más que un poco incómodo dar la vuelta e irnos ahora, dijo Thrall con una leve sonrisa mientras ofrecía una silenciosa plegaria de gratitud a los espíritus del viento locales, que mantenían su conversación en privado. Además, vinimos aquí por una razón. Estas negociaciones son demasiado importantes como para abandonarlas a la primera señal de incomodidad. Ser reconocidos como una nación asociada de la Alianza es el primer paso para finalmente lograr la prosperidad que nuestro pueblo merece. Thrall había trabajado para lograr la integración exitosa del pueblo orco en la sociedad de Azeroth desde el mismo momento en que se convirtió en jefe del clan Lobo Gélido y luego en gran jefe de Durotar. A pesar de su edad relativamente joven, los clanes lo habían elegido para liderarlos poco después de que la Alianza les permitiera formar su propia nación, y él preferiría morir antes que decepcionarlos. Incluso 21 años después del final de la Segunda Guerra y 15 años después de la derrota de la Alianza ante el Rey Exánime, aún persistían animosidades debido a las atrocidades cometidas por la Horda. Eso era más que evidente en los susurros y la hostilidad abierta dirigida hacia él y su séquito mientras caminaba por las bulliciosas calles. Ese era especialmente el caso entre las generaciones mayores que habían experimentado personalmente la Segunda Guerra. Estos sentimientos de desconfianza y resentimiento, ciertamente justificados, habían creado una barrera que parecía casi imposible de superar para Thrall, a pesar de sus mejores esfuerzos.
Una realidad que Palcar siempre se apresuraba a recordarle. No tengo ni idea de por qué crees que estas negociaciones serán diferentes a las demás, jefe, dijo Palcar, predecible en su escepticismo. Fue una suerte que el anciano orco no fuera la única persona dispuesta a aconsejarlo. Oh, cálmate, anciano, dijo Tareta mientras su escolta los conducía hacia la legendaria ciudadela violeta que se alzaba a lo lejos, que supuestamente estaba bastante cerca del cuartel general de la Alianza. Miró ferozmente a Palcar a pesar de ser una mujer humana de la mitad de su tamaño. Mi hermano no es idiota. No haría perder el tiempo a todos si no tuviera buenas razones para pensar que esta vez sería diferente. Tenemos una buena oportunidad después de que Thrall y muchos otros orcos ayudaran a poner fin a las guerras Gurubasi. Thrall agradeció el apoyo y la perspicacia política de su hermana, y se alegró de que ella hubiera llegado a la misma conclusión que él. Las guerras Gurubasi habían sido el primer conflicto importante de la Alianza desde su victoria sobre el rey exánime. Según los informes que había recibido de la Alianza, los habían instigado un señor de la guerra troll de Sulaman llamado Sul'jin, a quien se le había concedido el favor de uno de los seres extraños a los que se referían como Loa. Aprovechando la disminución de la presencia humana en la parte sur del continente después de la destrucción de Ventormenta durante la Segunda Guerra, Sul'jin había viajado a la Vega de Tuercespina y gradualmente tomó el control de todas las tribus troll locales. Los humanos no habían notado nada hasta que se reconstruyó Ventormenta y comenzó a restablecer su influencia en la región, y finalmente enviaron exploradores más al sur para evaluar la situación actual. Thrall hubiera deseado poder estar en la habitación, pero en lugar de encontrarse con los clanes dispersos y desorganizados que esperaban, se encontraron con un reino de trolls que crecía rápidamente. Tal vez, después de disfrutar de sus expresiones de asombro, podría haberles aconsejado que no tomaran decisiones impulsivas que llevaron a las escaramuzas cada vez más violentas. Pero Thrall sabía que eso era poco probable. Los espíritus le habían revelado gran parte de la historia de este mundo, y la animosidad entre humanos y trolls era incluso más intensa que el odio dirigido hacia los orcos. Si no fuera por la existencia de los Loa, la Alianza habría entregado a los trolls un destino mucho más definitivo que los campos de internamiento de los orcos. Por esta razón, el conflicto entre Ventormenta y el resurgente reino de Sul'Gurub se había intensificado tan rápidamente y ardía con tanta intensidad. No ayudó mucho que Sulaman y Zuldrak hubieran visto una oportunidad potencial en una nación troll que se alzaba mientras la Alianza todavía se estaba lamiendo las heridas después de matar al rey exánime. Esto significó que Ashol-Nerub y Kel'Thuzad habían estado demasiado preocupados como para ofrecer mucha ayuda, mientras que los vuelos de dragones y los elfos de la noche se preocupaban poco de los conflictos mortales que no amenazaban realmente a Azeroth. Así, después de unos años, la Alianza comenzó a buscar una fuente alternativa de mano de obra y se decidió por una solución improbable. Esto permitió la oportunidad perfecta para negociar el fin de los campos de internamiento y la formación de una nación orca, a cambio de cuerpos orcos. Thrall todavía se sorprendía a veces de que la Alianza hubiera aceptado realmente, aunque los costos de alimentar y alojar a millones de orcos probablemente tenían algo que ver con ello. No te equivocas al decir que la participación de los orcos en esa guerra ha contribuido mucho a apaciguar viejos odios, arcanista Tareta, admitió Palcar con un gesto respetuoso hacia la hermana de Thrall. Pero no hay garantía de que esto sea suficiente para superar el resentimiento que aún persiste. No veo por qué no. Fue solo porque la Alianza vació los campos de internamiento para guerreros que pudieron forzar un tratado de paz, dijo Tareta despreocupadamente mientras saludaba a un mago elfo que se había detenido a observarlos, probablemente alguien a quien conocía de sus lecciones de magia. Él y su ejército de monstruos extraños potenciados por los Loa habrían mantenido la lucha durante mucho más tiempo sin los orcos. Además, la Alianza le debe a Thrall en particular después de que ayudó a Jaina a hacer retroceder a los trolls en la batalla de Vale Reef. Thrall casi dejó escapar un gemido de frustración. Apreciaba las palabras de confianza de su hermana, pero estaba realmente cansado de que lo elogiaran por esa maldita batalla. Todo lo que había hecho era pedirle ayuda a los elementales de agua locales, y habían sido un poco más entusiastas de lo esperado. El Lord Almirante Proudmoore había estado más que dispuesto a aprovechar el maremoto resultante y congelar al ejército enemigo en el lugar, lo que llevó a una victoria decisiva. Thrall no tenía idea de por qué los elementales parecían quererlo más que a la mayoría de los chamanes, por lo que le hacía sentir más que un poco incómodo que lo elogiaran por algo sobre lo que tenía poco control. Aún así, Thrall no tenía reparos en utilizar su fama inmerecida para beneficio de su pueblo.
Tanto a la Alianza como a los restos de la Horda les encantaba venerar a sus héroes, por lo que Thrall había hecho todo lo posible por hacerse un nombre. Ese fue probablemente un factor clave en su éxito a la hora de convencer a los demás clanes para que le permitieran representarlos. Además de enaltecerse, la participación de los orcos en las guerras contra los trolls también había ayudado a calmar viejos odios. Muchos de los ciudadanos más jóvenes de Dalaran observaban la procesión con curiosidad e interés cauteloso en lugar de con el ceño fruncido. Mejor aún, ninguno de los nerubianos que podía ver parecía molesto en lo más mínimo por la presencia de orcos caminando por Dalaran, aunque los hombres araña siempre habían sido algo diferentes de la mayoría de las razas. Los orcos no eran aceptados por la mayoría de los ciudadanos de la Alianza, pero las cosas eran mucho mejores que cuando Thrall todavía era esclavo. No resolveremos todos los problemas en un día, pero eso no significa que este paso no sea importante, dijo Thrall, interrumpiendo la discusión entre su hermana y su supuestamente venerable consejero. En esto, lo mejor sería seguir las sabias palabras del embajador jefe de Ashol-Nerub. Una red enredada solo se puede desenredar de a un hilo a la vez. Uf. Ahí vas otra vez, citando a Krivax, dijo Tareta poniendo los ojos en blanco, aunque una sonrisa cariñosa se dibujó en la comisura de sus labios. Honestamente, ¿no puedes encontrar a otras personas a las que citar? Harías bien en admirar también a algunos de nuestros propios sabios, cacique, dijo Valcar con un gruñido de descontento. Thrall no se disculpó. Tanto él como Tareta le debían profundamente a Krivax lo que había hecho cuando los liberó de Lord Blackmore y cambió drásticamente el curso de sus vidas para mejor. Thrall nunca había podido obtener una respuesta directa de por qué Krivax había hecho esto, pero tampoco había olvidado nunca el acto de bondad del nerubiano. Especialmente no después de que el nerubiano se acercó a él hace unos años y comenzó a enseñarle sobre el mundo más amplio más allá del Valle de Alterac. Más allá de lo que había hecho personalmente por Thrall, los logros de Krivax a lo largo de los años eran dignos de admiración y respeto. Thrall había estudiado historia, diplomacia y todo tipo de temas que necesitaría para traer prosperidad a su pueblo, y gran parte de eso se había centrado en los nerubianos. Era difícil decirlo basándose únicamente en información conocida públicamente, pero la conexión de Tareta con el archimago Crassus había hecho posible que Thrall pudiera reconstruir lo importante que había sido Krivax para Azeroth. A ojos de Thrall, los numerosos logros diplomáticos importantes atribuibles directamente a Krivax convertían al nerubiano en un digno modelo a seguir. El hecho de que Krivax fuera directamente responsable de la libertad de Thrall no hizo más que acrecentar su admiración. De hecho, Krivax había confirmado que asistiría a la reunión de hoy y esperaba poder hablar con él antes. El embajador Krivax es una persona perfectamente aceptable para mí, dijo Thrall a la defensiva mientras miraba a su hermana, desafiándola a que no estuviera de acuerdo. Como era de esperar, solo recibió risas burlonas y más burlas por su supuesto culto al héroe. Afortunadamente, Thrall solo tuvo que soportar esto por un corto tiempo, ya que no pasó mucho tiempo antes de que su grupo llegara al cuartel general de la Alianza. Si bien no era tan grande como la Ciudadela Violeta, la estructura seguía siendo de un tamaño impresionante, diseñada para acomodar a los diplomáticos, guerreros, artífices y personal de apoyo de las muchas razas más grandes dentro de la Alianza. Thrall y su séquito esperaron pacientemente mientras un señor araña nerubiano se dirigía al cuartel general antes de ser conducidos al interior. Los guardias del Kirin Tor luego los sometieron a una letanía de controles de seguridad para garantizar que nadie sufriera compulsiones mágicas o hubiera sido reemplazado por un cambiaformas astuto. Esta era la tercera vez que Thrall había sido sometido a inspecciones tan exhaustivas, pero la paranoia estaba justificada dado el reciente descubrimiento de que el vuelo negro se había infiltrado en muchos gobiernos de Azeroth. Los dragones locos y corrompidos por el vacío aparentemente habían estado avanzando en algún tipo de plan para distraer a la Alianza mientras liberaban a una especie de dios malvado en Kalimdor. Según lo que Krivax le había dicho a Thrall durante su conversación más reciente, el vuelo negro solo había sido descubierto gracias a la incansable investigación del mentor de Krivax, el visir Adix. Krivax le había contado historias sobre el nuevo aspecto, un dragón negro llamado Evisian, que había ayudado a lidiar con el resto de su familia corrupta, pero Thrall admitió que no había escuchado los detalles tan atentamente como debería. Sin embargo, los espíritus de la Tierra ahora estaban más activos y presentes de lo que Thrall recordaba haber estado alguna vez, por lo que probablemente las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta.
Una vez que Tral y su séquito pasaron por el último control de seguridad, ingresaron al vestíbulo principal de la ciudadela y rápidamente se les acercó un representante bastante inusual de la Alianza. El semblante de Tral se puso a prueba una vez más cuando vio a un pandaren no muerto que se acercaba para saludarlos. Le envío mis más auspiciosos saludos, honorable jefe. Los espíritus de los antepasados sonríen ante su llegada, dijo la criatura, con una voz inesperadamente suave y cálida. Soy Shang-Chi, líder de los remanentes y miembro del alto tribunal de la Alianza. Tral parpadeó confundido hasta que de repente recordó sus lecciones con Krivax y se dio cuenta de lo que estaba viendo. Los remanentes era el nombre de los no muertos inteligentes que la Alianza había logrado liberar del control del rey exánime después de su derrota. Recordó que le habían dicho que Ashol-Nerub había logrado de alguna manera descifrar la investigación de nigromancia de un archimago muerto hacía mucho tiempo para otorgarle autonomía real a los no muertos. Desafortunadamente, muchos de los que fueron liberados terminaron rápidamente con su propia existencia, incapaces de soportar el peso de sus recuerdos y nuevas circunstancias, mientras que muchos otros demostraron ser amenazas y tuvieron que ser eliminados. Lo que quedó fue un grupo ecléctico de individuos de diferentes razas, culturas y orígenes que se habían unido en un intento de reconciliar su existencia antinatural. Los remanentes. Tral se recompuso rápidamente y le hizo un gesto respetuoso con la cabeza a Shang-Chi. Saludos para usted también, Lord Shang-Chi. Es un honor conocerlo. La sonrisa de Shang-Chi se ensanchó y sus ojos se arrugaron en las comisuras. El honor es mío, jefe. Pero, por favor, llámeme Shang-Chi. No soy un señor. El título más común que se usa para describirme es simplemente Maestro Shang-Chi, si insistes en la formalidad. Tral se relajó ante la actitud sorprendentemente amistosa de Shang-Chi. El conocimiento superficial que tenía sobre la nigromancia, tras escuchar a Tareta, lo había llevado a creer que la magia de la muerte tendía a deformar las mentes y las almas de quienes tocaba, por lo que esperaba a alguien mucho menos agradable e insensible. Sin embargo, Shang-Chi parecía irradiar un aura extraña de serenidad, y los espíritus tampoco parecían particularmente hostiles hacia los no muertos, como solían serlo hacia las entidades viles y del vacío. Algo debió haberse notado en la expresión de Tral, porque Shang-Chi soltó una pequeña risita antes de hablar. Pareces estar sorprendido, jefe. Supongo que no se te puede culpar, ya que muchas personas tienen opiniones muy firmes sobre los no muertos debido a las acciones del rey exánime, dijo Shang-Chi con una sonrisa triste. Afortunadamente, muchos entre los remanentes han encontrado que las enseñanzas de la secta de los 5 amaneceres son bastante útiles. Tral se animó ante ese dato y se encontró bombardeando de inmediato al maestro Shang-Chi con una serie de preguntas sobre su fe y su gente. Ya podía sentir a Tareta mirándolo con exasperación y podía imaginar la risa estridente de Krivax, pero Tral no podía evitar disfrutar aprendiendo cosas nuevas. Estaba agradecido de que Shang-Chi pareciera más que dispuesto a complacer su curiosidad y compartir historias sobre su gente y su tierra natal. Tral siempre había estado fascinado por Pandaria y soñaba con sus muchas maravillas. Estaba decidido a ver algún día las legendarias montañas de Kunlai, los hermosos bosques de Jade y el famoso monumento de Ra, que era una imponente estatua creada por el propio guardián Archaedas para honrar a sus hermanos caídos. Krivax había hablado mucho sobre Pandaria en los últimos años debido a la exitosa guerra de Ashol-Nerub contra su reino hermano, Mantibes. Sin embargo, fue menos una guerra y más una brutal campaña de aniquilación, ya que Ashol-Nerub había utilizado su tecnología superior y sus conexiones políticas para erradicar a los mántidos corrompidos por el vacío de Pandaria. Finalmente, Shang-Chi cortésmente puso fin al entusiasta interrogatorio de Tral y comenzó a guiarlo a una sala de espera en los niveles superiores del cuartel general de la Alianza. Como le informaron que la reunión se retrasaría una hora, Tral decidió acomodar a su séquito y pedirle a Shang-Chi que lo escoltara a él y a Tareta hasta el ala de la Fuerza de Defensa de la Alianza. Su pedido pareció confundir a los no muertos, pero Shang-Chi accedió rápidamente y los guió de regreso a través de los pasillos ampliados espacialmente del cuartel general. Tral no estaba seguro de si podría encontrar a la persona que estaba buscando, pero afortunadamente no pasó mucho tiempo antes de que escuchara una voz familiar en la distancia. ¿Por qué esos arrogantes magistrados elfos superiores no pueden llegar a tiempo? Sinceramente, son peores que los visires. Deberían haber llegado hace más de una hora, aunque admito que esta reunión es más que nada una formalidad.
La Iglesia de la Luz Sagrada ha dado su respaldo para otorgar a los clanes orcos el estatus de asociados con la Alianza, lo que debería apaciguar a los reinos humanos, y logré convencer al gran rey de que Ashol-Nerub también debería apoyar la petición. Sospecho que Belovir será el detractor más vocal, pero Illidan me prometió que... Krivax. Krivax se estremeció cuando su monólogo político fue interrumpido inesperadamente, sorprendido por la familiar y resonante voz de Thrall. Había estado demasiado absorto parloteando sobre sus problemas actuales con Masrut, que parecía estar a punto de quedarse dormido, y con el visir Adix, que casi con certeza lo había desconectado mientras leía un informe detallado de la misión al otro lado de la oficina de Krivax. Honestamente, al menos podrían fingir que están interesados, pensó Krivax tercamente antes de volverse hacia la fuente de la conmoción. Krivax se alegró de ver que Thrall, el chamán más poderoso de Azeroth y la mayor esperanza de coexistencia pacífica con los orcos, parecía estar de muy buen humor. Los preparativos para el inminente asedio a Ulduar habían exigido la mayor parte de su atención, por lo que no había podido hablar mucho con Thrall últimamente y, por lo tanto, estaba ansioso por verlo. Thrall. Me alegro de verte, saludó Krivax con calidez mientras pasaba rápidamente su mirada por el joven jefe y su hermana antes de tararear en señal de aprobación. Puedo sentir que has logrado profundizar tu conexión con los elementos. Impresionante. Oh. Y Tareta, mi consejo sobre el hechizo de abjuración pasiva de Krasus te ayudó a ti y a Jaina. Recuerdo que estabas luchando con eso la última vez que hablamos. Tareta sonrió de orgullo cuando ella y Thrall entraron en la absurdamente grande oficina de Krivax. Definitivamente lo hizo, Krivax. Jaina y yo lo probamos mientras entrenábamos contra algunas personas y el gremio de aventureros y el escudo mágico constante funcionó de maravillas. Probé lo mismo contra mi hermano, pero el grandullón siempre ha sido un tramposo. Thrall resopló divertido y sacudió la cabeza. Si consideras que los espíritus que me favorecen un poco más que a la mayoría son tramposos, entonces supongo que soy culpable de los cargos. ¿Un poco más que la mayoría? Qué eufemismo, pensó Krivax con cariño, pero se guardó sus pensamientos para sí mismo. Durante la última década, Krivax había hecho todo lo posible por delegar la mayoría de sus deberes diplomáticos para poder tener un poco más de tiempo libre. Había sido, más que un poco difícil convencer al gran rey Anub'arak y al resto de su consejo sobre los beneficios del concepto no nerubiano de equilibrar el trabajo y el ocio, pero Krivax lo había logrado finalmente una vez que su departamento se volvió autosuficiente. Después de eso, Krivax finalmente pudo tomarse un tiempo libre para disfrutar más de este mundo mágico y construir una vida real para sí mismo. Eso significaba emprender aventuras improvisadas con Masrut, explorar tierras lejanas sin la amenaza de la guerra o las maniobras políticas que pesaban sobre su cabeza, o simplemente sumergirse en la investigación mágica. Además de esos esfuerzos, Krivax también se había centrado en formar a la próxima generación de héroes de Azeroth y darles las herramientas que necesitaban para las pruebas que les esperaban. Jaina y Tareta habían prosperado bajo la instrucción de Krasus, e incluso el pequeño Carfu se perfilaba como un gran chamán, pero Thrall estaba, sinceramente, en otro nivel con su conexión incomparable con los elementos y sus habilidades innatas de liderazgo. Sinceramente, fue toda una experiencia ver al joven cacique crecer en su rol y una fuente de esperanza que hizo que el futuro pareciera un poco más brillante. ¿Son fuertes? ¿Qué tan fuertes son, Krivax? La voz profunda de Masrug resonó en la oficina y anunció que la tejedora de vida había despertado y se había unido a la conversación. Thrall y Tareta parecieron desconcertados por un momento mientras miraban a Masrug con expresiones de asombro. Eso no era tan sorprendente dado que Masrug había hecho mucho para hacerse un nombre. Masrug no solo había participado activamente en las guerras troll como miembro de la ATF, sino que Krivax también lo había enviado a ocuparse de muchos asuntos en Azeroth a lo largo de los años. Krivax había decidido hace unos años que finalmente debía revelar elementos de su vida pasada y su metaconocimiento a su amigo más cercano, aunque pasó por alto toda la parte del mundo ficticio. Efectivamente, dio la misma explicación de la reencarnación que había usado para explicar las cosas a los aspectos. Había estado extraordinariamente nervioso por todo el asunto, solo para que Masrug lo aceptara sin apenas sorpresa. Aparentemente, la teoría principal de Masrug había sido que Krivax era un dragón de bronce renegado secreto que intentaba salvar a Azeroth de una línea temporal catastrófica.
Al principio, Krivax pensó que la teoría era absurda, pero luego descubrió que el visir Adix, que había comenzado a sospechar y decidió escuchar mágicamente toda la conversación, había llegado a una conclusión sorprendentemente similar. La verdad, en comparación, parecía apenas un poco menos absurda, aunque bastante menos asombrosa. Una parte de Krivax todavía deseaba haber renacido como dragón. De todas formas, tenía sentido que Krivax utilizara a sus aliados para evitar posibles crisis, razón por la cual ahora la gente tendía a verlos a ambos como si fueran celebridades. Si hubieras elegido leer los informes de inteligencia del Círculo de Visires sobre la reciente guerra, entonces sabrías que estas crías son bastante formidables, dijo el visir Adix mientras levantaba la vista de sus informes distraídamente antes de resoplar con irritación. Es verdaderamente ridículo lo rápido que las razas de la superficie pueden acumular poder. Son bebés que apenas han llegado a su tercera década, pero aún son más poderosos que muchos visires. Alguien está pasando demasiado tiempo con Maligos, pensó Krivax, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Los dos viejos magos gruñones se habían apaciguado un poco con los años, pero Adix todavía no era alguien con quien enemistarse. Como era de esperar, la respuesta de Adix hizo que Masrut se emocionara de inmediato y desafiara a Tral a un combate amistoso. Puede que Tral sea un poco más dócil que la mayoría de los orcos, pero en el fondo era un guerrero y aceptó con entusiasmo el desafío, que se llevó a cabo poco después del encuentro. Entonces, Tral, ¿hubo algo en particular que te trajo aquí tan temprano o simplemente querías ver a tu diplomático favorito? Preguntó Krivax con un dejo de diversión una vez que la emoción se calmó. Por un instante, Tral pareció extrañamente inseguro de sí mismo antes de poder ordenar sus pensamientos. Hablando honestamente, realmente deseaba verte antes de reunirme con los líderes de la Alianza. Este momento es todo por lo que he estado trabajando durante la mayor parte de mi vida, y me aterra la idea de fallarle a mi gente de alguna manera. Krivax le ofreció a Tral lo que esperaba que fuera una expresión comprensiva, aunque sospechaba que los rasgos insectoides no ayudaban. Tral, no voy a mentir y decirte que todo se va a resolver hoy, pero ya escuchaste lo que te dije antes de entrar a mi oficina. No solo la política está a tu favor, sino que, lo que es más importante, creo que la gente de Azeroth está lista para un nuevo comienzo. La gente está empezando a entender que el odio mezquino y los viejos rencores solo nos van a frenar y nos van a impedir sobrevivir a los desafíos que tenemos por delante. No ha sido fácil y ha supuesto mucho esfuerzo, pero creo sinceramente que la Alianza está en camino de traer una nueva era de unidad y cooperación. Su discurso improvisado quizá no fue el más inspirado ni el más original, pero Krivax realmente creyó en cada palabra. Los vuelos de dragones se habían integrado más con las razas mortales, prestando su sabiduría y poder ancestrales para garantizar la protección de Azeroth. Uldaman, con la entusiasta ayuda de Nomeregan, estaba difundiendo más tecnología titánica con cada año que pasaba, revolucionando las vidas de los ciudadanos de Azeroth. Los Kaldorei estaban enfrentando un poco de agitación interna recientemente por una variedad de razones, pero muchos elfos de la noche finalmente estaban comenzando a ver la sabiduría de colaborar con otras razas. Incluso Illidan trabajaba para mejorar a Azeroth, enseñando a la gente cómo controlar adecuadamente la magia vil, bajo estricta supervisión, y utilizarla contra la Legión Ardiente. Aún existían tensiones, como las que existían entre Ashol-Nerub y Kel'Thuzad, así como muchas amenazas que aún debían afrontarse. Ya se estaban elaborando planes para ocuparse de las prisiones de los dioses antiguos, siendo Yogg-Saron y Ktun los objetivos principales a corto plazo y la Densod requería mucha más planificación dado que se encontraba en el fondo del océano. A pesar de esto, Krivax estaba bien informado sobre los esfuerzos para abordar estos asuntos y nunca había estado más optimista sobre el futuro de Azeroth. Krivax se tomó el tiempo de explicarle detalladamente su perspectiva a Tral y aliviar sus preocupaciones, lo que hizo que el joven jefe sonriera ampliamente con alivio y gratitud. Gracias, Krivax. Significa mucho saber que mi gente tiene aliados tan fuertes y que tienes tantas esperanzas sobre mi futuro. Desearía poder hablar contigo más tiempo, pero puedo decir que el momento de la reunión se acerca. Que los espíritus te bendigan, amigo. Tral y Tareta salieron de su oficina con un comportamiento notablemente más ligero que cuando llegaron. Krivax se permitió disfrutar la sensación de logro por varios momentos antes de ser interrumpido ruidosamente por una burla grosera. HMPH. Sigues tan tierno y sentimental como siempre, aprendiz. Siento que estás a punto de declarar que comienza una gran era de paz y armonía absoluta antes de desaparecer con ese cachorro de Tuskar tuyo.
Krivax no tenía ninguna duda de que Adix pondría los ojos en blanco si fuera capaz de hacerlo. A pesar de ello, solo sentía un rastro creciente de cariño y diversión por la predecible respuesta del viejo y cascarrabias visir. Si yo fuera tú, no criticaría a nadie por ablandarse o por irse a criar hijos, visir Adix, dijo Krivax en tono burlón, volviéndose para mirar a su mentor. ¿No acabas de regresar de jugar con los cachorros de Maligos? Jugando. Estaba enseñando magia a un grupo de estudiantes con una afinidad sin precedentes con lo arcano. Dijo Adix, de alguna manera logrando sonar más ofendida de lo que debería ser razonablemente posible. En todo caso, debería ser elogiada por fomentar relaciones que sin duda serán invaluables para Sholnerup. Krivax resopló con incredulidad. A esas alturas, ya conocía a Adix desde hacía tiempo como para no tomarse en serio sus palabras, y ni él ni Masruk estaban demasiado intimidados como para aprovechar su ventaja. ¿Esos cachorros no son demasiado jóvenes para siquiera leer? Dijo Masruk con lo que Krivax ahora entendía que era una falsa indiferencia. Recuerdo haber leído sobre el desarrollo corporal de los dragones cuando quise saber qué edad debían tener antes de poder luchar. Ja. Al menos Carfu conoce las letras y sabe cómo invocar a los espíritus locales, dijo Krivax, riéndose ante la creciente indignación de Adix. De alguna manera, dudo que los hijos de Maligos estén haciendo algo más que morder tu caparazón ni tus túnicas. Las palabras de Krivax eran burlonas, pero su tono era provocativo y lleno de cariño. No se equivocaba al decir que Adix se había suavizado significativamente con el paso de los años, lo que había contribuido en gran medida a acercarlos. Nunca lo había dicho en voz alta por miedo a que Adix lo transformara inmediatamente en una langosta por pura vergüenza, pero definitivamente había llegado a pensar en el viejo visir como en familia. Él y Masruk también. Mocosos impertinentes. Agradezcan que el vuelo rojo finalmente haya purificado los últimos restos de la corrupción del rey exánime, o los teletransportaré a ambos a las aguas purulentas del lago Lordamere por la falta de respeto, dijo Adix amenazadoramente, aunque notablemente no hizo nada más que fanfarronear. Krivax se rió entre dientes y se dirigió a su escritorio mientras Masruk y Adix comenzaban a atacarse entre sí, con la intención de abordar la última de sus comunicaciones no examinadas. Adix tenía una lengua más afilada, pero Masruk había aprendido a ocultar su inteligencia bajo una apariencia de ingenuidad, por lo que era divertido escuchar sus bromas. Las comunicaciones a larga distancia se habían vuelto mucho más baratas y convenientes desde que Sholnerup descubrió cómo crear un sistema de telégrafo usando seda mágica, una idea que Krivax había sugerido al círculo de visires años atrás. Esto significaba que Krivax podía recibir actualizaciones constantes de sus amigos y aliados en Azeroth. Veamos. Trixie y Anub'Rekan están construyendo fortificaciones nerubianas cerca de Ulduar. Tengo curiosidad por saber qué excusa utilizó el Grandullón esta vez para convencer al Gran Rey de involucrar a un forastero en los asuntos nerubianos, pero supongo que no importa. Los dos definitivamente parecen disfrutar de la compañía del otro. Oh, que Tusad, ahora un liche, destruyó accidentalmente su cuerpo otra vez y fue enviado de regreso a su filacteria. ¿Cuántas veces va a morir ese lunático? Esta debe ser la tercera vez desde que reveló que Tichondrius no logró derrotarlo antes de acercarse en secreto a Sholnerup para obtener fondos para su investigación. Debería hablar con la reina Kitik sobre su comportamiento. Probablemente todavía esté en su laboratorio con el señor Bigglesworth ronroneando sobre su abdomen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Xalata sigue desaparecida? ¿Por qué ese cuchillo es tan astuto? Los Naaru de los Draenei están haciendo proselitismo y tratando de convertir a más personas a la luz. Era de esperar. La nueva consorte principal de Maligos tiene una idea sobre qué hacer con la situación de Draenor. Debería ir a hablar con ella después de la reunión. Nunca me gustó que tuviéramos que abandonar prácticamente todo el planeta. Nomeregan quiere que ayude a convencer a Keltalas de que el sistema de tranvías de Ventormenta, Forjas y Dalaran, que está parcialmente terminado, debería ampliarse hasta Lunargenta. Ja. Es poco probable. Esos elfos engreídos admitirían antes que evolucionaron a partir de los troles. Una vez que terminó de leer sus mensajes, Krivax se volvió hacia sus compañeros y estaba a punto de interrumpir su discusión cuando de repente se sintió invadido por una intensa ola de emociones que no comprendía del todo. Krivax tardó varios minutos en darse cuenta de lo que estaba sintiendo, observando a Adix agitado mientras sermoneaba a Masruk. Fue satisfacción. Esta percepción fue tan profunda para Krivax que lo abrumó por un momento. Krivax apenas podía recordar la última vez que se había sentido tan en paz.
Al pensar en ello, Krivax podía recordar una fina capa de ansiedad constante que lo acosaba desde el momento en que nació y se dio cuenta de que había renacido en Azeroth. Todos los días había estado lleno de preocupaciones por las amenazas apocalípticas que se avecinaban, la confusión de vivir en un cuerpo completamente extraño y la incertidumbre de qué exactamente una sola persona podría hacer al respecto. Krivax se había acostumbrado a esta tensión omnipresente, hasta el punto de que realmente no se había dado cuenta de cuando había comenzado a desaparecer. Oh, todavía quedaban muchos desafíos terribles por delante, pero por primera vez, Krivax sintió genuinamente que eran superables. No porque hubiera logrado volverse tan poderoso como para poder barrerlos por sí solo. Esa nunca había sido su fortaleza. En cambio, Krivax se dio cuenta de que su nueva sensación de realización y optimismo se debía a una fuente completamente diferente. ¿Qué te pasa, mocoso? Preguntó Adix secamente, aunque un pequeño rastro de genuina preocupación tiñó su voz. El estado emocional de Krivax debía haber sido mucho más obvio de lo esperado. Parece como si Anubrekhan te hubiera bañado en luz. El visir Adix tiene razón, amigo. Parece como si Carfu te hubiera regalado de repente un balde lleno de langostas, dijo Masruk en tono de broma, aunque también estaba algo preocupado. ¿Ha ocurrido algo? ¿Estás preocupado por el futuro otra vez? Krivax permaneció en silencio durante varios minutos, asimilando la sincera preocupación reflejada en las expresiones de Adix y Masruk. Con cada momento que pasaba, un sentimiento cálido crecía en su interior. Ambas personas habían estado a su lado en innumerables pruebas y lo conocían mejor que nadie. Krivax no estaba muy seguro de cuándo cambió su perspectiva y cuándo comenzó a confiar verdaderamente en quienes lo rodeaban, pero no podía negar que los veía como algo así como una familia. Masruk, su pequeño hermano de batalla, leal y engañosamente inteligente, que desde que le dijeron la verdad, intentó constantemente evitar que Krivax se preocupara por cosas que no podía cambiar. Adix, su cascarrabias y de lengua afilada, su mentor que nunca dejó de ayudar en los momentos más cruciales. Krivax había visto y experimentado demasiado para creer algo tan ingenuo como que el poder de la amistad y la familia puede resolver todos los problemas, pero no podía negar que el apoyo de sus aliados era la razón por la que se sentía preparado para afrontar los desafíos que tenía por delante. No solo el apoyo de Masruk y Adix, sino también el de todos los demás aliados que había conseguido a lo largo de los años. Ya fuera Malygos y su resurgente vuelo de dragones, Illidan y su floreciente grupo de cazadores de demonios, o los orcos que estaban en camino a una auténtica reconciliación con los reinos del este, todo ello dio como resultado una única y asombrosa conclusión. No, no ha pasado nada, dijo Krivax en voz baja, con la esperanza de tranquilizar a su hermano y mentor. Por primera vez en mi segunda vida, puedo decir con sinceridad que estoy bien. Es solo que de repente me di cuenta de que el futuro parece prometedor. Y aunque en realidad no era un dragón de bronce capaz de ver el futuro, Krivax de alguna manera sabía que sus palabras eran ciertas. Nota del autor. Esto ha tardado mucho en llegar porque me distraje con otros proyectos, pero espero que este haya sido un final satisfactorio. Decidí utilizar el punto de vista de Thrall en la primera parte para poder mostrar a Krivax y los cambios en Dalaran desde una perspectiva externa. Realmente hay muchos cabos sueltos que debían abordarse, así que espero no haber olvidado ninguno. Avísenme si lo hice. Pero en general, buscaba un tema de Azeroth está en un mejor lugar para enfrentar sus desafíos y Krivax finalmente está disfrutando de la vida. Espero que haya quedado claro.